Y ahora sí, empezamos con la clase de principios bíblicos de consejería cristiana. Esta noche vamos a estar hablando del cuerpo de Cristo como comunidad sanadora. Entonces, aparte de la consejería que nosotros vamos a brindar de manera especializada, también la consejería es parte de la iglesia. Vemos que la iglesia es el conjunto de discípulos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, salvo algunas excepciones de personas que pues no han nacido de nuevo. Recordemos que hay una frase bien dicha por muchos predicadores que dicen que la iglesia es un hospital donde algunas personas no están, no están eh, reaccionando bien al tratamiento. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que pues lastimosamente no están funcionando con el tratamiento de la salvación. Pero como iglesia, ¿sí? Nosotros, los creyentes, la iglesia y la consejería tienen roles y un contexto especial. Entonces, recordemos que la consejería bíblica eh, tiene un llamado colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, la consejería bíblica es un ministerio que pertenece a todo el cuerpo de Cristo, no solo a los pastores y los consejeros formados, sino la expresión práctica de una comunidad de amor. Entonces, esta noche vamos a comprender la responsabilidad de cada creyente y el papel de la iglesia local como la principal comunidad sanadora. Y vamos a empezar con lo que a mí más me gusta. Entonces, recordemos que lo que hemos aprendido en estas semanas era empezar a reflexionar sobre nosotros. El principal problema de la consejería no son las personas que estamos aconsejando, sino somos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser salvadores del mundo. Hace poco me encontré con un compañero de la universidad y me hizo acordar cuando empezamos las prácticas. Lo primero que nos dijeron es, usted como docente de colegio, usted no viene a salvar a nadie, usted no es salvador. Fíjese que hasta los profesores creemos que podemos salvar a los chicos del contexto donde vive, pero no, usted no es Superman, usted no es Jesús, usted no viene a salvar, usted viene a cumplir con su rol. Entonces, esta tarea que nosotros dejamos hace 8 días, eh, ¿para qué es? Para confrontar nuestras propias limitaciones con la verdad de que no podemos hacerlo todos nosotros mismos. Entonces, me gustaría saber cómo se sintieron a crear sus guías personales de referencia y qué aprendieron sobre sus propias limitaciones y la necesidad de la comunidad en este ministerio. Pues pueden abrir sus micrófonos para comenzar la explicación de la tarea. Hermano Alex, bueno, eh, em, en mi caso, digamos, hace poquito tiempo estaba pasando, me sentía presión en mi trabajo, Sí, entonces digamos que es entender, por ejemplo, cómo hacer como una autoevaluación de cómo podíamos ver esas señales de alerta con la que nos estábamos sintiendo acorde al problema o a la situación. Entonces, es como tratar de buscar esa reflexión, de hablar conmigo misma, de ver la situación así como, ay, decía, ser honesto con uno mismo, cómo se siente también, ver qué amenazas estaba teniendo, como qué dificultades,
ya más que todo como mentales estaba teniendo porque me estaba sintiendo deprimida, frustrada, angustiada, acongojada de la situación. Entonces, ahí fue cuando empecé como a buscar algunos pasajes de la Biblia y ir como mejor, buscar tal vez entonces le pedí a los hermanos de la iglesia que me ayudaran a orar por un nuevo trabajo. Entonces son temas que me hicieron autoevaluar para ver qué solución le podía dar a mi problema. Entonces, esa como la reflexión que hice sobre mi caso particular. Y bueno, y gracias a Dios ya tengo un nuevo trabajo. Muy bueno, hermana. Dios bendiga a estas personas que la apoyaron en oración. Y sí, a veces uno tiene el principal limitante de la consejería a veces es uno mismo. Yo siempre les voy a recordar, ellos no vienen a que uno les dé una respuesta, nosotros no vamos a dar respuestas, las respuestas las va a dar el Señor. Y lastimosamente las respuestas del Señor no nos van a gustar, lastimosamente. ¿Alguien más quiere compartir su tareita? ¿Cómo les fue aprendiendo sobre nuestras propias limitaciones? Bueno, Bueno, eh, ya, siga, sobre mi hermano. tarea. Ajá. Va, la Natacha, te cedo el No, no, turno. no, tranquila, siga, 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 siga. Bueno, yo pude esta semana eh, navegar en mis pensamientos profundos, como aguas profundas, porque buscando mis limitaciones en las áreas que no soy capaz de pronto. Hay un fuerte en mi vida en que yo puedo enseñar a alguien, pero hay una parte en mí que no es capaz de ahondar en una consejería. ¿A quién no la aconsejaría? Bueno, yo busqué dos temas, usted dijo que podía ser uno o dos. Apenas estoy desarrollando el tema, pero lo que le quiero decir es que encontré, mi primer tema es, yo no enseñaría en estos tiempos la sumisión a la mujer. No porque no pudiera hacerlo, sino porque ahora el rol de la mujer es muy diferente y necesita como otro tipo de ayuda profesional. Sabemos que la primera sumisión es con Dios, pero si la persona no se somete a Dios, jamás va a entender lo que Dios tiene para ella en su vida. Entonces, eh, es la parte que usted enseñó de cómo reconciliarlos. Si no hay una reconciliación, no hay una, usted dijo, primero evaluar la vida espiritual, cómo va tu vida espiritual, ahondar sobre eso. Entonces ahí en este momento yo creo que las mujeres han superado, bueno, tendría que ir al campo a enseñar a su misión porque en la ciudad ya es muy difícil enseñar eso con tanta empoderamiento que hay en la mujer hoy en día. Entonces yo ahí, eh, yo tengo un límite. Y la más importante de todo que creo que no enseñaría, que no aconsejaría o me siento eh, impedida, yo no le aconsejaría a una persona que viniera de pronto a buscar una ayuda de Dios y me dijera que ella fue una hechicera o hubiera tenido un problema diabólico. Porque yo estaba ahondando sobre eso y tengo razones para decirlo, porque realmente usted habló del discernimiento y yo no sé si tengo que ahondar en mi vida más profundamente, porque a veces yo he podido discernir entre esas personas con esa mirada que yo no sé ni quién es que me está mirando y yo he podido apreciar eso. Entonces yo en esa parte, yo siento que ahí en esa parte yo no quiero escuchar como lo que uno, sí, el satánico salió del satanismo y entonces comienza a relatar sus hechos malévolos. Entonces yo en esa parte, yo no quiero oír eso. Yo no quiero oír eso y como tengo que ahondar, ajá, sí,
en qué se metió, en qué no se metió. Y le voy a decir por qué. Perdonen que le voy a decir. Yo asistí a una cita médica y es como esa parte terrible. Yo fui a una cita médica y cuando fui a la doctora, me examinó, me miró, me hizo todo. Y viene y me dice, tú no sabes que tú no caminas porque tú tienes un maleficio, una brujería. Y yo escuché a esa mujer como por 30 minutos diciéndome esas cosas. Yo la dejé. Después que yo me fue a tomar la presión, entonces yo comencé a hablar del evangelio y dije que era creyente, era esto y esto y esto, porque ella vio toda mi historia clínico y ella sacó a la conclusión eso. Entonces cuando yo, ya yo le expliqué el evangelio, yo le dije que creyente, creen en esto, tal, tal, y me dijo, no, pero es que tú necesitas un mamo de la sierra para que te cure. Me dijo, bueno, pero tienes que ir a tu iglesia para que te... Yo sentí que era como un reto. Yo sentí que eso fue como algo que era como una... Yo no sé, yo sentí algo extraño ahí. Cuando llego aquí a mi casa, estoy hablando del mismo día, cuando llego aquí a mi casa, yo tengo un apartamento allá atrás, y yo lo tenía arrendado. Una muchacha que vivía ahí me llamó como un tío. Yo vengo de tener esa experiencia con esa mujer, no estoy llorando, no estoy pensando en nada de eso, y me encuentro con ese señor que estudió la mujer, me dice, sabe que yo tengo una persona que te puede curar y te puede poner a caminar. Vive en tal parte y no te va a curar ni un peso. Entonces, para mí, eh, eso ha sido como una parte de mí que yo creo que yo no andaría porque yo siento que es como que si algo me estuviera retando y no es la primera vez, no sé si es probada mi fe o qué cosa, pero no es la primera vez que me pasa eso. Entonces yo en esa parte, yo no entro, yo ahí no entro. Yo he visto personas que tienen problemas como si fueran unos demonios, una posesión de dinero, y yo a esa parte, yo no le quiero entrar. Ahora, yo estoy andando en mi vida porque puede ser que yo tengo que vencer mis miedos o a qué le tengo miedo, o a qué le tengo miedo. Entonces, no sé, esa es la parte en la que yo estoy trabajando, hermano, y quiero hacer un trabajo porque después en mi trabajo yo quiero mostrarle algunas cosas, pues yo esa persona que tiene esos problemas así, yo se las mando a usted que sabe más que yo. Hasta ahí. Bueno, me miré eso, a donde eso en mi vida, pensé, pues nunca he tenido involucramiento en mi familia, con nada de eso, pero sí siento que hay personas malintencionadas que yo creo que han retado mi vida y yo sé de dónde viene y lo puedo conocer exactamente. Entonces yo ahí me paro firme y yo no sé, pero yo no hago eso. Pero me reflexioné, ¿sabes? Eso me ayudó a recordar muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, esa es mi tarea y se la voy a terminar en la próxima semana. Oye, mi hermano. Listo, mi hermana Doris. Ah, ahora sí, hermana Natasha. Bueno, yo quería comentarles que, como usted mismo ha dicho, que cuando hacemos consejería no somos sino unos, llamemos como unos facilitadores, unos intermediarios, y siempre tenemos que pedir la sabiduría que viene de lo alto. Y en muchas citas bíblicas siempre dicen que no nos podemos acobardar ante la misión que tenemos si le pedimos sabiduría a Dios y Él nos las da. Como nosotros no vamos a hacer un, como usted dice, nosotros no le vamos a cambiar la vida a nadie, no le vamos a decir lo que tiene que hacer, sino simplemente a través del Espíritu Santo y de lo que está contenido en la palabra, el Espíritu Santo le va a hablar
y vamos a recargar, a decirles la verdad en amor. Y para mí decirles la verdad en amor es con citas bíblicas y, y hay muchos temas cuando se relaciona a cualquier tema, prepararse y buscarlo detenidamente para oír sobre todo a la persona y a escucharla, porque de pronto es crítico en el momento de el tiempo, y si esa persona llegó a los pies de uno, llamémoslo así, no a los pies, porque eso solo es al Señor, llegó a la puerta y está en un momento crítico, de pronto una oración, un sentémonos a orar, vamos a mirar, es decir, no nos debemos atemorizar de exceptuando casos donde ya la persona no tenga control de su mente, porque yo he visto casos de drogadictos matar a su papá, de personas enfermas mentales, hacer muchas cosas negativas, y eso se está viendo muy comúnmente últimamente aquí, donde pues los padres son asesinados por los hijos por busca de droga, por falta de plata, por que tienen ya los conceptos y los valores totalmente asimilados, es decir, la complejidad de una persona enferma mental a tal punto por una adicción muy grave, como usted decía, y por ejemplo, esquizofrenia, que ya ellos alucinan y ven cosas y lo pueden ver a usted como otra cosa y lo pueden matar o lo pueden, donde se exponga la vida de uno, pero mientras sean unas personas normales, yo pienso que pedirle preparación y poder a Dios y en todo momento orar antes, y si es posible, cada vez que uno va a compartir con alguien y ayudarle en el sentido de encontrarse a sí mismo y poder encontrar el poder de Dios para la transformación que necesita, es pedir un soporte de oración, no solo el de uno, sino que haya un grupo que lo pueda estar apoyando a uno en oración. Yo le digo porque antes de hablar de consejería en una ocasión yo tenía que resolver un problema de mi familia y tenía que meterme en la cueva del lobo sí o sí, porque mi mamá estaba de por medio. Entonces, yo pedí apoyo de oración de mi grupo y les dije, apóyenme y ya saben para dónde voy y saben lo que puede ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona se paseaba enfrente del cuarto donde yo estaba con mamá y decía palabras obscenas y de todo, porque estaba muy iracunda conmigo, porque no le había permitido a mi mamá que le facilitara la petición de esa persona, lo que le estaba requiriendo a mi mamá, y yo hice que mi mamá reflexionara y que no se lo facilitara, y esa persona entró pero yo pedí apoyo de oración, y cuando ya yo me sentí, él se fue calmando, y al día siguiente yo hablé con él y las cosas fueron, pero no fui yo, es el poder de toda la oración, y yo tenía que proteger a mi mamá y fuera lo que fuera, yo tenía que estar ahí corriendo mucho riesgo, ¿sí me entiendes? Pero yo siempre pedí oración antes de entrar, antes de llegar, antes de todo, y me sentía protegida y guardada por Papito Dios, y así pude hablar y las cosas se mejoraron y las cosas cambiaron, pero no fue una experiencia nada positiva. Entonces yo pienso que si nos llenamos de valor donde nuestras vidas no corran peligro, y siempre que vayamos a hacer una consejería pidamos apoyo de oración. En la iglesia nuestra acá en Estados Unidos,
en todos los servicios, porque ellos tienen 4 servicios al día, alrededor de donde se hace la gran asamblea, llamamos así, el servicio donde está el pastor predicando, etcétera. Hay un cuarto de oración y durante el tiempo del servicio hay un grupo de oración que está orando por los pastores, por la palabra que se imparte y eso da fortaleza y por ejemplo hay un grupo que se llama Celebrando la Recuperación, que es para trabajar con personas con adicciones, con todas las cuestiones y que solo en el poder de Cristo hay la transformación. Y antes de que ese servicio de la gran asamblea llegue, siempre el grupo de oración va y ora y camina por todas las filas orando porque ahí vienen personas a esa reunión de los martes en la noche, personas con adicciones, personas de trago, de abuso, de todo lo que... Y siempre hay oración permanente mientras ese servicio se da paralelo a apoyando a las personas que están dando el sermón, dando el testimonio. Entonces yo digo que el poder de la oración es muy grande y sí debemos siempre estar apoyados con un grupo de oración. Yo preparé una guía para una situación de una depresión por parto y entonces uno prepara la guía y le hace preguntas porque también hay muchas cosas que eso puede ayudar cuando ella previamente, antes de hablar con uno, puede contestar esas preguntas. Entonces, ese es mi aporte. Y con relación al tema de Doris, yo sí quisiera, pastor, que usted ahondara, profesor, un poquito más en ese tema porque es un tema bien complejo porque yo he oído personas que de verdad tratar con personas que tienen eso, porque sabemos que nosotros los cristianos que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, el enemigo, ¿cómo es? Oprime pero no posesiona. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ese es un tema bien delicado y me gustaría que usted si pudiera ahondar lo hiciera porque es verdad un tema bien complejo. Muy bien, muchas gracias, hermana Natasha. Yo creo, mire, cuando yo era principiante en el cristianismo, yo estaba en una iglesia donde lo más común era la guerra espiritual. Siempre que orábamos, atábamos al demonio, lo echábamos al abismo, etcétera, etcétera. Ese tipo de predicación, ese tipo de enseñanza me llevó a cometer un error grave y fatal. ¿Cuál fue el error grave y fatal que yo cometí? También la inmadurez y la falta de la palabra, ¿no? Yo estaba todavía muy nuevo en el evangelio. Yo sufría de una hernia inguinal y a mí me iban a hacer pues la operación porque la hernia ya estaba a punto de estrangularse y un amigo me retó y me dijo, si Dios es tan poderoso, ¿para qué se opera? Yo dije, pues sí, es verdad, Dios tiene el poder, Dios hace milagros. Y yo de chistoso voy y digo, si Dios no me sana esta hernia, yo dejo de ser cristiano. Eso fue lo que yo dije, porque eso era lo que nos enseñaban en esta iglesia. Lastimosamente a mí me operaron, es decir, yo no debería ser cristiano. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios tuvo que actuar en esa persona que me retó. Esa persona ahorita es creyente y trabaja en su propia iglesia en Cajicá, si no estoy mal. Y lastimosamente, mire que uno a veces no piensa las cosas. En cuanto a lo de la hermana Doris, es importante que ella nos está diciendo que ya varias personas le han dicho que conocen una persona que practica brujería, hechicería, etcétera, etcétera. El problema no es que le estén diciendo eso, sino que muchas veces
lo que me pasó a mí, me dejó influenciar, nos dejamos influenciar. Para eso era esta actividad, para que nos diéramos cuenta, mis queridas hermanas, que no podemos lidiar con todas las cosas. Tenemos todavía dificultad, digamos, en estos temas. Son temas delicados. Sabemos que alrededor del mundo la gente eh, busca lo que dice Jeremías 9:23-24, que es poder, que es dinero y que es ser siempre el número uno. Hemos escuchado de casos de personas que se dice que han hecho pacto con el diablo. Eh, si uno va a la escritura, en Ezequiel capítulo 18, Dios dice que el alma del ser humano le pertenece a Dios. Entonces, si estas personas hacen pacto con el diablo, fueron influenciadas a creer que lo hicieron. No que puedan hacer pacto con el diablo. Yo no puedo entregarle mi alma al diablo porque mi alma, siendo yo creyente o no creyente, le pertenece a Dios. Si usted lee Ezequiel capítulo 18, él habla de una persona que se ajusta y termine haciendo pecado. Lo mismo pasa con una persona que era pecadora y termina siendo justa, termina diciendo, todas las almas de los seres humanos me pertenecen. Estas personas fueron influenciadas a decir que entregaron su vida, su alma, perdón, al diablo. ¿Pero por qué triunfan? ¿Realmente es el diablo? No necesariamente. A veces es Dios mismo. Recordemos que hay una cita en el Nuevo Testamento, en este momento no tengo bien presente el libro, eh, en el que nos dice así, segunda de Tesalonicenses, donde dice que Dios envía un poder engañoso a los que no creen a la verdad. Cuando Job fue atacado, nosotros siempre decimos que el diablo le quitó la salud, los hijos y todo. Si usted lee bien el texto, el que le quitó la salud, el que le quitó los hijos a Job fue Dios mismo, no fue el diablo. Eso tiene que quedarnos claro. Entonces, si la escritura, como nosotros debemos interpretarla bien, dice que el diablo no nos puede tocar a nosotros, hay que creerlo. Si el diablo nos toca, es porque no le pertenecemos a Dios. Hay enfermedades que Dios cura y hay enfermedades que Dios nos cura. Hay personas que han pasado, han fallecido lastimosamente a pesar de muchas oraciones, mucha entrega a la oración, etcétera. Y hay personas que sin tanta oración se sanan. ¿Por qué? Porque olvidamos lo obvio. Dios es soberano. Dios es el rey de todo. A él nadie se le adelanta ni nadie se le atrasa. Lo que pasó con José. Uno dice, Dios le dio sueños a Josué de que él iba a ser una persona importante, pero terminó 13 años de su vida trabajando como esclavo y lo último en la cárcel. Pero Josué se dio cuenta que todo eso era un trato de Dios para él en su vida, de tal manera que cuando llegó el momento de él revelarse a los hermanos, él no los humilla. Él entiende que lo que él pasó en esos 13 años fue obra de Dios para salvar a ese pueblo, a esas 75 personas, ¿sí? Vemos a David, vemos muchas cosas que uno dice, esto no debería pasar así, pero pasó. Daniel era un hombre justo, pero él terminó igual que todo el pueblo de Judá exiliado en Babilonia, pero eso no dejó que Daniel eh, dejara de dar testimonio acerca de Dios. Fíjense que eh, en ese pasaje de ellos, donde ellos son arrojados a este horno de fuego, ellos mismos dicen, si Dios no nos va a liberar, no importa, no vamos a servir a sus dioses.
O sea, ellos sabían y tenían en cuenta que posiblemente Dios no los iba a liberar de ese horno de fuego, o sea, que iban a morir chamuscados, pero eso no impidió que Daniel, y perdón, los tres amigos de Daniel dejaran de creer en Dios, ni que ellos perdieran la fe en ese Dios. Lastimosamente, tanta doctrina que hemos escuchado alrededor de personas que dicen liberar de los demonios, de la hechicería, de la brujería, etcétera, etcétera, nos influencia. Yo tenía un amigo que pues él escuchaba esos cassettes de personas que habían viajado al infierno, que, que ellos veían pastores y cristianos allá en el infierno. Y pues créanme que cuando yo escuchaba eso a mí me daba miedo. Yo decía, uy, terrible, hola. Y había otro que decía que vio a un señor que veía cuando estaban cosiendo las batas blancas que van a usar los creyentes. O sea, un sinfín de cosas y pues a uno le preocupaba. Pero ya después cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios con seriedad, eh, buscando siempre el apoyo del Espíritu Santo, de personas maduras espiritualmente, se da cuenta que eso que ellos decían ni siquiera tiene base bíblica, porque Satanás no está en el infierno. Satanás está alrededor del mundo mirando a quién devorar. Eso sí lo dice Pedro. Entonces, cuando yo recuerdo eso y ver el miedo que me provocó en mi vida, estoy hablando de mí mismo, oye, yo decía, yo, uno sí es bien bruto, y decía así, ¿por qué? Porque me dejaron convencer de eso. Y saber que esas cosas que estas personas narran, hermano, lo que hace no es acrecentar la fe, sino reducirla. Y yo darme cuenta por medio de la palabra que lo que esta gente decía no tiene ningún fundamento bíblico, me trajo a mi tranquilidad. Donde yo trabajo dicen que hay un fantasma, una alma, un ánima en pena, etcétera. Dicen que que está vestido de blanco. No me ha parecido a mí, no sé si Dios vaya a permitir esa experiencia, pero yo estoy seguro que eso que ellos están viendo, para mí, no es un alma en pena, pero tampoco es un ángel. Puede ser una manifestación demoníaca. Esperemos a ver qué pasa, pero eh, confiar en Dios, eh, qué vaya a pasar, si se va a manifestar ese espectro, yo digo yo, sí, pero nosotros como creyentes debemos tener en cuenta que Dios es soberano. Dios permite que nos pasen cosas malas. Como dice que Pablo la pasó ricos evangelizando, hay que ir a ese pasaje donde dice que él estuvo en hambres, naufragios, lo robaron, le hicieron hasta para vender, lo cogieron a piedra, lo bajaron por una canasta, etcétera, etcétera. A ellos no tuvieron una vida agradable. Nosotros también debemos esperar lo mismo. Caso, para terminar, el caso de este señor Clark, que fue asesinado estando en una universidad, pero este varón hablaba de Dios. Pues uno se pregunta, ¿cómo una persona que habla de Dios fallece de esta manera? Porque Dios no lo protegió si él estaba hablando la verdad. En su soberanía Dios permitió que este varón falleciera, pero el testimonio de ese varón, no. Porque lo que más recuerdan es que él hablaba de Cristo, de que Cristo lo salvaba, que él era pecador, etcétera, etcétera. Él dio testimonio de Dios en todas sus conferencias. Él habla, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto yo no puedo aceptar que una persona se crea un árbol, lo que sea. No, él se ponía a hablar. Muchas veces eso ofende. Entonces, nosotros debemos tener cuidado en la consejería. En cuanto a la hermana Doris, pues sí, tiene que seguir orando. eh, lo único que yo le pido es que no desespere. Sí, hay personas. Mire, a un amigo mío, que pues él también es bautista, él tuvo un encuentro con Satanás, literalmente. Él era de los mismos. En esa iglesia que le damos palo al diablo,
y él llegó, se fue a Villavicencio, donde está, bueno, en los llanos, donde está esto de la brujería, allá también es muy fuerte esto. Y él estaba en una casa de vacaciones y empezó a sonar el viento y entonces la gente decía, es que viene el diablo. Entonces él se puso a reprender el demonio como le habían enseñado en la iglesia. Y él solo vio que una niña se acercó y esa niña era el diablo. Él nos comentó eso. Al principio nos dio risa, pero él dijo, no, era el diablo. Y eso sonaban, los animales se volvieron locos y eso sonaba el trueno, los vientos y decía, agradezca que Dios lo conoce. Él le dijo así, agradezca que Dios lo conoce, porque fuera que, ¿cuál abismo? ¿Usted a dónde me está mandando? Y era una niña. Y él nos comentó que él se hizo el pantalón, él quedó directo del susto tan terrible. Y él nunca más volvió a orar como nos enseñaban a orar en esa iglesia, que atábamos el diablo cada 8 días y que le pasábamos encima. Eso a mí también me ayudó a abrir los ojos de que yo estaba en una iglesia que nos estaban enseñando la verdad de la palabra de Dios y que estábamos siendo influenciados por una mal adoctrinamiento acerca de Satanás, acerca de nuestra relación entre Dios y Satanás. O sea, el que pelea es Dios. Yo no puedo agarrarme con el diablo ni con los demonios. Es Dios quien tiene, por decirlo de alguna manera, ese problema. Entonces, hay que aprender a sintonizarnos de que hay personas que creen en brujería, que practican la brujería y que probablemente hagan brujería y hagan maleficios. Un señor fue evangelizador en una población indígena y allá se enfrentó con un brujo y él no hablaba en lenguas, no hacía milagros, él solo evangelizaba y el brujo hacía que tronara. Él decía, es que caían rayos, hermano. Entonces, lo único que yo sentí del Señor fue que orara por ese brujo. Entonces yo llegué y le dije, ¿puedo orar por usted? Le coloqué la mano, oré y yo le dije, bueno, vuelva a hacerlo. Y nunca más volvió a tronar ni nada de esas cosas, sin necesidad de hacer espectáculos ni nada de esas cosas. Dios simplemente obró en la vida de ese brujo y toda esa población se convirtió, sin necesidad de que él también se pusiera a agarrarse con el diablo. Simplemente le puso la mano, oró por esa persona, dijo, Dios, yo estoy acá hablando de tu hijo, de tu palabra, haz lo que tengas que hacer. Y Dios lo respaldó. Eso también a mí me da ánimo para las situaciones que pues vamos a enfrentar como consejeros y muchas veces como creyentes. Acrecentar nuestra fe en Dios es más complicado porque para que nuestra fe crezca, Dios nos manda pruebas y eso tiene que quedarnos claro. Dios nos, cuando, cuando uno es creyente piensa que las cosas van a funcionar, es cuando Dios, eh, lo dice el mismo libro de Deuteronomio, que Él prueba lo que hay en nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay orgullo, hermano. Y pues lastimosamente eso es algo que vamos a ver en esta noche en la clase. Bien, vamos a continuar. Entonces, me gustó lo de las guías. Hay que entender que no podemos hacerlo todo solo, ¿cierto? Como no podemos hacerlo todo solo, la respuesta de Dios a esta realidad es la iglesia. Recordemos que la consejería bíblica es un ministerio que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Todo lo que decía la hermana Natasha, hay un grupo allá en la iglesia de ella que está en constante oración. ¿Por qué? Porque no solo a los pastores o a los consejeros que se forman para esto, es el trabajo. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es la expresión práctica del amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta? En la comunidad. Nosotros como creyentes debemos ayudar a aplicar la palabra de Dios en la vida donde hay las luchas. La consejería se podría decir que es un acto de discipulado, ¿cierto? Y cuidado que ocurre cuando toda la comunidad tiene una fe viva y auténtica. Hoy vamos a ver, primeramente que todo, cómo nuestra responsabilidad como creyentes
en en el ministerio de aconsejar y cómo reconocer el papel de la iglesia como un agente sanador en el plan de Dios. Entonces quisiera, vamos a ver si me deja pasar. Sí, vamos a leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Al nosotros reconocer que no podemos muchas cosas, estamos reconociendo y debemos enfatizar la humildad como el fundamento de nuestro ministerio de consejería. ¿Por qué? Porque la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y someternos al cuidado de otro, ya sea aconsejando o siendo aconsejados. Entonces, desde el momento en que nosotros aceptamos que vamos a aconsejar, debemos recordar que no hay un conocimiento pleno de todas las cosas que están sucediendo. Ese conocimiento solamente le pertenece a Dios. Eso nos debe hacer humildes. Antes de que podamos ministrar a los demás, debemos reconocer que estamos en necesidad nosotros mismos, los consejeros, y que desde ese fundamento es que nosotros vamos a construir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de dos leprosos que estaban pasando hambre porque estaban siendo eh, invadidos y Dios hace un milagro y estos leprosos dicen, vamos a entregarnos al ejército enemigo y si nos matan, pues que nos maten y si no, pues bien. Cuando ellos llegan al campamento, se dan cuenta que el campamento está desolado y ellos empiezan a recoger y a comer y dicen, venga, todos allá muriéndose de hambre y nosotros acá pasándola rico y van y dan esa buena noticia. Entonces un cristiano es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde conseguir pan. Nosotros no dejamos de ser pecadores, nosotros no dejamos de ser personas con necesidades, seguimos siendo lo mismo. Entonces, al construir estas guías de referencia, era hacernos reflexionar sobre mis limitaciones y que hay unas señales de alerta que exponen mi vulnerabilidad y la necesidad de otros en la actividad del ministerio. Por eso al leer 1 Pedro 5:5, este versículo nos está instando a un servicio mutuo y a la humildad. No solo con referencia a la iglesia, sino a los líderes y a todo creyente. La humildad nos reviste como una actitud de ser tan visiblemente dependientes de Dios que nunca vamos a decir que no reconocemos que somos una fuente de ayuda. Esa es la idea. No reconocernos como fuente de ayuda, sino reconocer que somos un canal de la gracia de Dios. Entonces, vamos a interiorizar esto. ¿Cómo se relaciona la humildad con en acto de aconsejar y ser aconsejado? La respuesta es muy simple, mis queridas hermanas. La humildad es tanto para el que va a aconsejar como el que va a ser aconsejado. Un consejero que no es humilde y cae en el orgullo asumiendo el papel de salvador y creyendo que su propio conocimiento es suficiente, va a fracasar. De manera que sin la humildad, nosotros que vamos a aconsejar a otra persona, puede terminar esta persona resistiendo el consejo, autojustificándose y ambas partes van a fracasar. Entonces, como consejeros, vamos a tener un encuentro de dos personas que deben ser humildes y que juntas buscan la sabiduría de Dios y como dice ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 5, la gracia de Dios va a fluir entre los humildes. Y esto es lo que va a hacer que la consejería pues fluya de manera adecuada. Entonces,
¿Cómo es la base de la consejería comunitaria? ¿Cómo es esa base? Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 6 versículo 2, vayamos a ese pasaje, se me pueden acompañar en sus Biblias. Recuerde que yo estoy usando la nueva versión internacional. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando somos llamados a llevar cargas, es porque la consejería es la práctica de llevar cargas. Eh, en general, todo creyente debería ser consejero, porque eso no es opcional. Pero eso se manifiesta en la iglesia donde los creyentes se supone que nos ayudamos mutuamente a cargar con las luchas de la vida a través de la palabra de Dios. Y es en este ambiente donde la sanidad va a ocurrir, ¿correcto? Entonces, hoy en día la consejería ha tenido un problema y es que a veces se basa en los métodos seculares, pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, era parte del discipulado. Me explico. Hubo dos casos en el Nuevo Testamento de una consejería, no que fracasó, sino que no pudo ser llevada a cabo y otra que sí. Judas, en la mal llamada Última Cena, Judas era el invitado principal, era la persona principal. Por eso, cuando Jesús dice, el que moja su pan en el plato conmigo, era porque Judas estaba al lado de Jesús y él era el invitado especial en esa cena. Judas lo sabía, pero aún así él no aceptó ni el señorío de Cristo, y Judas hizo milagros. Judas posiblemente hizo todo lo que hacían los otros discípulos, pero él nunca se dejó por su orgullo llevar a ese camino. Y otro es Pedro. Pedro, cuando dice que él iba a morir por Cristo, Jesús le dice, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Imagínense que Jesús ya sabía que Satanás ya estaba cogiendo a Pedro y lo estaba revolcando. Y Pedro no se estaba dando cuenta. Pero él lo restaura. Sí, él hace el proceso de restauración. Cuando Pedro mira a Jesús allá sentado, sufriendo, y Jesús voltea y lo mira. Dice que en ese momento Pedro lloró amargamente, pero Jesús después lo restaura como aparece en el Evangelio de Juan. Eso era algo común. A pesar de las epístolas que uno ve como tan duras de Pablo, Pablo está aconsejando, ¿sí? Eso era el corazón que tenía la iglesia antiguamente, de sanidad y de crecimiento. Entonces, cuando nosotros leemos Gálatas 6:2 y vemos la experiencia que revela la consejería en este versículo, es primero porque la palabra para carga se refiere a cargas tan pesadas que son difíciles de soportar individualmente. No son pruebas ligeras, sino luchas que podríamos decir son abrumadoras, como el pecado persistente, el dolor del duelo, la ansiedad o inclusive la desesperación. Nosotros como creyentes estamos llamados a sobrellevarlas, lo que implica que siempre debemos estar conscientes del esfuerzo que vamos a realizar y un compromiso de ayudar a un hermano que está a punto de colapsar bajo el propio peso de la carga. Al hacer esto estamos siendo compasivos y estamos cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley de ayudarnos mutuamente. Y esa ayuda, pues, obviamente viene del Señor. Entonces, la iglesia va a cumplir con la función sanadora por excelencia. Al diseñar la consejería, Dios, ¿sí? No la diseña para que ocurra de forma aislada entre un consejero y un aconsejado, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una comunidad sanadora por excelencia.
Y Gálatas 6:2 se cumple en la iglesia. Recordemos que los Gálatas se habían torcido, estaban bajo la ley. Mire que Pablo aquí está hablando de sobrellevar las cargas. Se podía comparar la iglesia con un hospital y una escuela. La iglesia es un lugar donde las personas pecadoras y quebrantadas pueden encontrar sanidad y a la vez aprender a vivir una vida que honra a Dios. Y es un lugar donde siempre va a encontrar apoyo, ya sea del consejero que ofrece una hora a la semana, pero también en el contexto de que la iglesia va continuamente a través de grupos pequeños, amistades piadosas e inclusive el cuidado pastoral a llevar a cabo esta función tan importante. Hermano, yo quería, como usted está hablando de Gálatas 6:2, Sí, de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Cuando miramos el Antiguo Testamento, de que habla de que caminaban una milla y decían que era una milla y había que caminar la otra milla. Eso se relaciona también como ese propósito porque ellos caminaban, llevaban una carga hasta aquí y la soltaban. Es como ese es como un sacrificio también, podemos llamarlo, humilde de parte de Dios, de que a veces se quiere tirar la toalla con, no, hasta aquí ya no puedo más, y que aquí camine solo él, que busque por otro lado. Entonces, es como caminar esa milla extra con las personas que están de verdad sobrecargadas. Digo yo acá, no sé, pastor, corríjame si estoy mal, pero a veces tenemos que caminar como 2 millas o 3 millas con muchas personas, ¿verdad? bueno, el pasaje está en el Nuevo Testamento y lo encontramos en Mateo capítulo 5 y es del versículo 43 al 48. Dice la escritura, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Sí? Aquí encontramos un problema. Resulta que en el Antiguo Testamento había la ley de, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, esa parte es del Nuevo Testamento, realmente es de Mateo capítulo 5. Pero ojo, lo que Jesús no quiere revelar acá, o nos está enseñando, es que no debemos resistir a las personas malas, ¿sí? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Qué es lo que pasaba en el Nuevo Testamento? A usted lo podían abofetear. Normalmente la bofetada venía de la mano derecha y me golpeaba mi parte izquierda, ¿sí? Pero si yo le daba la otra mejilla y la otra persona no me pegaba, porque eso demostraba que era una persona tan mala que si a usted lo abofeteaban con la otra mano, porque ya usted ya había golpeado con la derecha, pero si usted golpeaba con la mano izquierda, esa persona podía ser expulsada de la comunidad. Eso es eso es el contexto en la que Jesús está diciendo esto. La otra, dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Recordemos que a usted no podían dejarlo desnudo. Entonces, al decir esto Jesús, no es que nosotros debemos actuar así. No, nos está diciendo que hay gente tan mala que va a llegar a exigirnos lo máximo y que nosotros debemos dejar ese máximo, ¿sí? Y si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Estos términos son de un judío, ¿no? Entonces, todo lo que está diciendo aquí la escritura es que va a llegar un momento que nos van a llevar al límite.
Y ese límite es donde, pues obviamente Dios no nos va a dejar allá. ¿Sí? Si yo no sé nadar, Él no me va a poder a que yo cruce un río a nado. ¿Sí? Pero con el hecho de que yo vaya hasta la orilla del río, es que yo ya estoy pasando ese límite. No sé si le haya podido responder bien a la hermana Doris. La gente, lastimosamente, es muy abusiva y nos vamos a encontrar eso en la consejería. Por eso nosotros debemos trabajar en conjunto con la iglesia para que van a haber personas que se dan a cuenta de eso. Hoy tuvimos un caso con una compañera que pues renunció que porque no le pagaban lo que ella esperaba que fueran a pagarle. Ella ganaba más. Claro, si ella trabaja en la noche, pues tiene el recargo nocturno, obviamente le van a pagar más. Cosas así. Pero haberle contestado a la hermana Doris. Sí, pues ahí creo que está utilizando el pasaje de manera equivocada o de pronto lo confundió con otro del Antiguo Testamento, que es un caso muy común. De pronto, si recuerda, ojalá pueda tomar una anotación y era tal pasaje. ¿Ok? Yo me equivoqué del antiguo, era el nuevo, dije del Sí, antiguo, pero sí estaba mirando eso. Entonces yo estaba preguntando es eso, que a veces uno en la consejería hay una temporada, bueno, yo aprendí del pastor Cubillo que decía que hay que en un momento hacer el destete, porque hay personas que están mucho tiempo como aniñados y hay que un momento que hay que hacer el destete. Entonces, hay personas que uno camina con ellos 1 milla, a veces camina 2 millas, pero a veces hasta dónde puede uno caminar. Y usted me aclaró de ese desgaste y de esa, a veces hasta el abuso, que puede darse caso del abuso. Sí, está muy bien. sí, hermana. Puede darse el caso del abuso. Eso creo que lo vimos en la clase antepasada, si no estoy mal, de los abusos de la consejería y del aconsejado. Hay que repasar esos temas porque puede llegar el caso en que pueden abusar es de nosotros. Continuando con la consejería en la comunidad sanadora, que por excelencia es la iglesia, hay unos dones que Dios nos va a dar, ¿sí? Esos dones ya los tenemos. Eso está en 1 Corintios 12. ¿Cuáles dones? Como la exhortación, el discernimiento, el conocimiento, la misericordia, que van a operar en el cuerpo de Cristo para edificación mutua, ¿sí? Me explico. Como cuerpo de Cristo, miremos el cuerpo humano, em, usted cuando siente que le pica la espalda y si usted puede, usted mismo se rasca, pero usted no se va a rascar con la misma parte que le está picando. Me explico, usted no se va a rascar con la espalda con espalda, sino que utiliza la mano, porque el cuerpo en su comunidad puede hacer eso. Lo mismo pasa en la iglesia. El mejor ambiente para una consejería es la iglesia porque vamos a encontrar hermanos más maduros y que a través del proceso nos van a ayudar a brindar una consejería mucho mejor. Entonces, recordemos que muchas personas van a hacer que la consejería sea complicada a menos de que ellos sean transparentes con sus luchas y aborden el pecado desde la gracia y verdad de Dios, lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, que siempre nos aprendemos Juan 3:16, pero se nos olvida que un pasaje siguiente dice, porque ellos no quieren venir a la luz, por sus obras no sean expuestas. Entonces, la obra la va a hacer Dios y es ahí en donde la iglesia va a estar con esa cultura de honestidad y mutua ayuda para ayudar a nosotros como a consejeros y a las personas como aconsejadas. Ahora, como vimos en el pasaje de Primera de Pedro, nosotros como creyentes tenemos un problema y es la raíz del orgullo. Hay un enemigo interior, ¿correcto? ¿Cómo así? Eh, para ser un consejero eficaz,
No solo debemos entender la motivación de las demás personas, sino también reconocer el principal obstáculo, que es el corazón de nosotros. El corazón de nosotros es un corazón que vive alimentándose del orgullo. El orgullo fue la raíz del pecado de Satanás y la fuente de una miríada de problemas en la vida de Adán y Eva. Adán y Eva, si ustedes se dan cuenta, ellos tenían todo, pero Satanás les dijo que les faltaba algo y por allá se les metió y ellos querían ser igual a Dios, es decir, les metió la raíz del orgullo. Entonces, el orgullo es un enemigo muy sutil y destructivo. Es el deseo de ser el centro, de controlar, de ser autosuficiente y de recibir la gloria que solo pertenece a Dios. Se opone a la humildad, que es el fundamento para la consejería. El orgullo nos va a impedir confesar nuestro pecado y buscar ayuda. Y nos va a hacer creer que podemos aconsejar a otros sin depender de Dios. Tenemos el libro del hermano, bueno, del fallecido hermano Billy Graham, pero eso no va a ser suficiente. ¿Cuáles son las manifestaciones del orgullo? Aunque el orgullo se puede disfrazar de humildad, lastimosamente, muy a menudo es la causa subyacente de los comportamientos negativos que llevan a una persona a buscar consejería. Cuando nosotros por la experiencia llegamos a ser esos consejeros sabios que podemos ver más allá del síntoma, ¿sí? Y detectamos las manifestaciones del orgullo. Una es envanecerse, que es la creencia de que somos mejores que los demás, lo que nos hace juzgar en lugar de amar. Esto hace que nosotros como consejeros no sentamos una compasión genuina. Eh, caso que nos puede pasar. Cuando usted va a aconsejar a alguien que es orgulloso, usted puede envanecerse, porque usted dice, ay, no, yo sí que soy humilde. Ahí está. Sí, ahí no hay una compasión genuina. El rebelarse. Rebelarse es la renuencia para someterse a la autoridad de Dios o a los líderes espirituales. La persona que se revela no acepta el consejo bíblico ni se va a arrepentir. Ser independiente. Uy, esta sí que es muy, muy visible. Es una ilusión que podemos resolver nuestros propios problemas y lidiar con nuestras cargas sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de la iglesia. Es lo contrario a Gálatas 6:2. Y la autojustificación, que es la negación del pecado personal. Es una tendencia muy común de culpar a otros o a las circunstancias de nuestros errores y fallas. Y eso pues va a impedir un verdadero arrepentimiento. ¿Quién nos puede llevar a lo contrario a la raíz del orgullo? Pues Cristo. La única cura para la enfermedad del orgullo es una profunda y verdadera comprensión de nuestra identidad en Cristo. Los filipenses, en el capítulo 2, cuando uno lo lee en todo su contexto, Pablo les está pegando una regañada brutal. Cuando uno va a Filipenses 2, perdón que lo diga, parece que los filipenses estaban orgullosos de estar ayudando a Pablo. Y eso decían, nosotros somos mejores que las otras iglesias que no dan ni un pesito a Pablo. Pablo se da cuenta. No sé, de pronto hablo con el hermano por el cual recibió la ayuda. Entonces, mire lo que Pablo dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios,
no considero el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, imaginen esa bofetada que les está dando Pablo a los que le estaban ayudando, pero que él se da cuenta que muchos de pronto allá dieron más que otros y dijeron, vea, usted no va a recibir la bendición que yo sí voy a recibir. Me imagino yo. No lo especifica Pablo, pero me da a entender que eso pasaba. Entonces, nuestra identidad en Cristo se basa primeramente que todo a que cuando nosotros como consejeros vamos a guiar al aconsejado, eh, él va a tener esas manifestaciones de orgullo y yo también. Por lo tanto, la presencia de Dios nos va a inculcar que no estamos solos en nuestras luchas, que aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, Él es quien nos da el poder para el cambio. El poder de Dios. Romanos 8:13 nos enseña que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Y ya no estamos luchando solos, sino con el poder de Dios. El carácter de Cristo. A través de la obra del Espíritu Santo, somos transformados a la semejanza de Cristo, no solo yo, sino también el aconsejado, lo que nos va a permitir responder a las luchas de vida con amor, humildad y gracia. Y la vida de Cristo. Para que Cristo viva, yo tengo que morir. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino más bien vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Ya no nos vamos a esforzar por ganar méritos o significado en nuestra vida, sino que ya la encontramos en Cristo. Nosotros como consejeros tenemos una tarea principal que es dirigir la persona de su orgullo a la identidad que tiene en Cristo. Y al hacerlo, yo también tengo que recordar esa identidad. La solución a los problemas no está en la fuerza de voluntad, sino en una comprensión profunda de nuestra identidad en Cristo a través de la presencia de Dios, el poder de Dios y el carácter de Cristo y una vida cristiana morando en nosotros para vencer el orgullo. Mm, ¿Cómo podía explicarlo esto de una manera más sencilla? Usted puede dejar de tomar, de fumar, de beber, de fornicar, de adulterar, pero que en un momento dado usted puede volver a recaer. No recae si no ha salido del pecado. Ese es el problema. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ya pasamos el primer objetivo de que yo debo ser humilde y debo enseñarle humildad a la otra persona a través de mi propia actitud, la iglesia va a tener como lo que decía una comunidad de sanación, porque la iglesia es parte integral de la consejería. Algunos lo piensan como un programa, sino que es parte del discipulado. El rol de los pastores y los líderes en el ministerio de la consejería es muy importante. Los pastores y los líderes tienen el rol de pastorear, alimentar y proteger a las ovejas. Por lo tanto, tienen que ser consejeros. Deben modelar la consejería y capacitar a los miembros para que hagan lo mismo. Lastimosamente hay muchos pastores que no son consejeros. Delegan eso a otras personas. Y eso pues ha llevado a que muchas iglesias tiendan a desaparecer. El uso de los dones espirituales para el cuidado mutuo. Cada creyente ha recibido dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo y a veces no los usan porque la consejería son esos dones en acción. Entonces los pastores, al tener esa responsabilidad especial en el ministerio de la consejería, al pastorear, deben guiar, alimentar y proteger a las ovejas. La consejería es una extensión de este rol en los pastores, en el cuidado pastoral. Y los líderes también. El mandato a capacitar a la congregación es para que los hermanos se aconsejen mutuamente. Cuando hablamos de los dones, y aquí quiero que
Presten bien atención, hermanos. Aunque Dios ha distribuido una variedad de dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, la consejería es el terreno donde esos dones operan de manera práctica. La exhortación. Aquel que tiene este don de exhortar puede animar a otros a perseverar en la fe, a arrepentirse y a seguir a Cristo. El discernimiento de espíritu. Este don ayuda a un creyente a diferenciar entre la verdad y el error y a identificar la raíz espiritual de un problema. En el contexto bíblico que estamos viviendo en la actualidad, es valorar la suficiencia de la escritura. El discernimiento no se entiende como una revelación sobrenatural, como había en los tiempos eh, de la iglesia primitiva, sino como la habilidad de diferenciar entre la verdad y el error a la luz de la palabra de Dios. Lo que vimos, creo que la clase pasada, antepasada con Primera de Juan capítulo 3, si no me falla la memoria, o capítulo 2. Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para entender el corazón de un problema. Sí, ya le voy a dar el espacio, hermana. Identificar la raíz pecaminosa y aplicar las escrituras de manera precisa y sabia, porque normalmente creemos que el discernimiento es un don de un conocimiento nuevo, sino que es la aplicación de lo que ya ha sido revelado. Sí, hermana Natasha. Una pregunta. Eh, Hay muchos casos en que se habla que la depresión y todas estas enfermedades de sentirse rechazado, etcétera, son opresiones del enemigo y que muchas no tienen, y hay una gran discusión en cuanto a que si son enfermedades diagnosticables y que son de causas médicas o si son espirituales. Entonces me gustaría que también nos hablara de eso y nos aclarara. Ok, bueno, hermana Natasha. Eh, Actualmente la Organización Mundial de la Salud declaró la depresión como una enfermedad. ¿Sí? Entonces, partamos de ese punto de vista. La Organización Mundial de la Salud dice, la depresión es una enfermedad. Si ellos dicen que la enfermedad la depresión es una enfermedad, hay que hacer un diagnóstico médico. El problema es que han surgido otras características, la bipolaridad, el estrés, eh, y nuestras casas nos han enseñado, bueno, no nos han enseñado, nos han quitado a ver que el fracaso es parte de la vida, ¿correcto? Y al no conseguir las metas que posiblemente nos han inculcado, porque a muchas metas a nosotros se nos inculcan, terminamos fracasando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de temas como la depresión, la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera, hay que tomarlas desde el punto de vista bíblico. La depresión, aunque usted no lo crea, es muy común en la Biblia. Caso fortuito, Elías, un varón que derrotó a 450 falsos profetas de Baal, pero que se entristeció cuando una mujer lo amenazó de muerte. Y que Dios tiene que tratar con la depresión de este varón. El pasaje es muy claro. Dios tiene que tratar con la depresión de Elías. Pero Dios no la ve como una enfermedad, sino como la oportunidad de que Elías volviera a tomar la soberanía de Dios. En este pasaje
se revela algo de Dios muy hermoso, que Elías se sentía solo. Es que Elías se sintió solo. Dijo, me van a matar, Dios mío. Solo quedo yo. Y Dios le dice, me he guardado 7.000 personas que no han doblado la rodilla ante Baal. Esa respuesta, yo creo que dijo, pero ¿dónde están? Me siento solo. Y Dios tiene que manifestarse en una montaña, con terremotos, con truenos, y solo se manifiesta en la tranquilidad. Y Dios le da el poder a Elías de que haga un recorrido re largo, le da la fortaleza. Y a veces con nosotros pasa lo mismo. La depresión no se puede decir que es una enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud, sino que es un estado del ser humano, cualquiera que sea creyente o incrédulo, en donde se siente solo y dice Y tiene miedo. no encuentra solución a nada. Sí, esa es la depresión. ¿Y qué pasa con la depresión? Que puede llegar a ser un estado presuicida. Ahí es donde empieza a complicarse la cosa. Porque ¿qué le pide Dios a Elías a Dios, perdón? Que le quite la vida. Eso es lo que le pide. Quítame la vida. Tremendo, ¿no? Pero fíjese que él no está autoinfligiéndose la muerte, pero sí la está deseando. Entonces acá nosotros vemos que Dios nos enseña que Elías quedó solo, o él pensaba que él estaba solo. Pero Dios tiene que consolar el corazón de Elías, porque Elías estaba en un pueblo que había abandonado completamente a Dios, que era el pueblo del norte, Efraín, como lo llama la Biblia. Y si usted ve cómo vivían estas personas, yo entiendo a Elías, ¿sí? Y lastimosamente, pues, no diagnosticar la depresión, nos vamos a dar cuenta, la soledad de las personas. Vivimos en un mundo donde usted puede coger su celular y puede escribirle a cualquier persona, puede llamar a cualquier persona, pero usted no lo hace, ni la otra persona lo hace. ¿Por qué? Porque me creo autosuficiente y no necesito la ayuda de los demás. Esa es la causa de la depresión, el orgullo. El orgullo de Elías lo llevó a pensar de que como ya había alcanzado la victoria con los 450 de Baal, ya todo iba a estar bien. Porque ¿qué gritaron ellos? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dijo, uy, no, ya terminé mi trabajo aquí. Cuando van y lo mandan lo mandan a matar una vieja. No, yo me imagino que ese man se pegó una estrella contra el suelo, pero de una vez lo dejó quieto. Sí, hermana Jessica. Y hermano Vales, qué pena, ya me tengo que ir, pero gracias por la clase el Eh, día de hoy. Nos vemos el listo. próximo lunes. Recuerda que queda el Bueno, a video en todos. YouTube. ¿Listo? Listo, gracias. Porque Que también dejo descansen. tarea. Bueno, chao, hermanos, gracias. Gracias. Listo, hermano. Entonces hay que tener en cuenta eso, mi hermana Natasha. Bueno, continuando. Hermano, y mirando, usted tocó un punto muy importante, realmente que él quería hasta morir, pero fíjese que también tuvo sueño, durmió, también son Sí, claro. síntomas estaba dormido, tenía miedo, estaba dormido, pero son síntomas que uno los ve ahora actualmente, hermano, en las personas. Uno los ve, la gente está dormida, deprimida, no come. El Señor Sí, tuvo que mandar para que comiera, come, porque a veces la gente tampoco come. Es interesante, ¿verdad, exacto. hermano? Sí, ahí se está viendo que pues no es una enfermedad, sino que es un estado. Por eso la iglesia tiene que usar los dones espirituales para el cuidado mutuo. Entonces, recordemos que está la exhortación, el discernimiento de espíritu, pero también está la enseñanza. Una iglesia que no enseña ni aplica la palabra de Dios está dejando a las personas solas en la lucha. Un liderazgo donde los dones
se tienen en cuenta, recordemos que nosotros los bautistas creemos en tres dones activos, amor, esperanza y fe, pues son necesarios para el apoyo y cuidado. Y por último está la misericordia, que es el don de acompañar y consolar a otros en el dolor, reflejando el dolor de Cristo por esta persona. Estos dones no son para la autoglorificación, sino para el cuidado mutuo. Entonces, la consejería como parte integral de la misión de la iglesia no es un programa aislado o un anexo. El corazón de la misión de la misma iglesia es ser consejera. La iglesia es llamada a ser discípulos y la consejería es un proceso de discipulado, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas crezcan a la semejanza de Cristo, superen el pecado y vivan vidas que glorifican a Dios. Cuando una iglesia abraza la consejería como un ministerio, en todo el cuerpo se convierte en un faro de esperanza para los que sufren y demuestra al mundo el amor y el poder transformador de Dios. Lastimosamente eso no se está viendo en las iglesias. Es muy difícil encontrar una iglesia que cumpla con el rol de la consejería y se relega a un grupo de hermanos a que cumplan con ese rol, lastimosamente. Entonces, mis hermanas, vamos a reflexionar. A mí me gusta que reflexionemos porque es parte de la consejería. Como vimos, el objetivo de esta clase no solo fue hablar de información, sino inspirar a la acción. Aunque los pastores y líderes tienen un rol crucial en la consejería, la responsabilidad final de fomentar una cultura de ayuda mutua recae en todo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer usted en estos momentos? Cada uno de nosotros tenemos un rol que desempeñar, ya sea grande o pequeño. Pensemos en un grupo pequeño de amigos, de amistades, de la iglesia. ¿A qué persona yo podía aplicarle los principios de consejería? ¿Quién está tratando de resolver un problema? O simplemente alguien necesita que lo escuchen y empezar a hacer preguntas que vayan más allá del síntoma para empezar a aplicar el acto de mostrar interés por las cargas de otro, ¿sí? Em, para que la consejería realmente florezca en nuestras vidas, recordemos que la iglesia necesita ser el lugar donde toda vulnerabilidad vaya a ser vista para convertirse en una fortaleza. A nivel individual, primero se deben compartir mis propias luchas, sin temor a ser juzgado. En la iglesia, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos pecados. Cuando yo animo a los demás a hacer eso, eh, es para buscar la sabiduría en la comunidad de la iglesia. Y a nivel grupal, ese grupo pequeño que yo voy a escoger para laboratorio, eh, nosotros debemos pedirle a Dios la valentía para hacer preguntas que lleven a conversaciones más profundas. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, reflexionemos sobre nuestro rol de consejería. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? Para la próxima clase vamos a investigar un ministerio de consejería que funcione en la actualidad. La investigación debe incluir una breve descripción del ministerio y una explicación de por qué lo consideramos exitoso a la luz de lo que hemos estudiado. ¿Ok? Es decir, primer paso, va a realizar una investigación y va a escribir un informe.
No me lo va a enviar, lo va a escribir a manera de individual que no vaya a pasar de una hoja. Vamos a ser observadores de la práctica de consejería en el contexto de una iglesia local. Entonces, escoge un ministerio, puede ser una iglesia que conozca personalmente o puede ser en línea, pueden buscarla por internet, ¿sí? ¿Qué hace este ministerio? Es un equipo de consejería formada, es un grupo de apoyo, tienen talleres, es un ministerio bíblico o utiliza otros enfoques. ¿Quiénes son los que se ven ahí? ¿Los líderes o los miembros de una iglesia o solo los pastores? ¿Y qué tan accesibles son? Y lo segundo, que es la parte más importante por decirlo, la tarea. Cuando nosotros investigamos, vamos a verlo a la luz de los principios que hemos estudiado en esta clase. Usted puede considerar si ese ministerio es exitoso. Usted puede considerar cómo este ministerio aplica la consejería como parte de la misión de la iglesia. Si invita a otros creyentes a llevar la carga de otros. Y por último, se alinea con el concepto de que el cuerpo de Cristo es la comunidad sanadora. Y si lo vemos, sí o no. Entonces, esa es la tarea para la próxima. Siempre empecemos a reflexionar desde nosotros mismos para poder ir a los demás. Amén. Bien, no siendo más mis hermanas, vamos a dar por concluida la clase de esta noche, que fue muy edificante. Recordemos siempre que a veces hay gente que ha manipulado mal la Biblia y nos influencian de manera negativa, pero la Biblia y el Espíritu de Santo de Dios no nos influyen negativamente, nos influyen para parecernos más a Cristo y tener esa transformación, porque como dice Pablo en primera de Timoteo 1:15, voy a leer ese pasaje ya para terminar, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice yo fui. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Si es que Pablo comienza viéndose como pecador y al que termina glorificando es al Señor. Así debe ser nosotros. Soy pecador, sí, pero la gloria de Dios es más grande, la misericordia de Dios es más grande que mi pecado. No hay un pecado tan grande para Dios que no pueda ayudarnos a resolver. Hermanos, que tengan una muy buena noche. Las espero dentro de 8 días si el Señor lo permite y no ha regresado. Y tratemos de primero reflexionar para después aplicar. Primero, yo debo verme si tengo problemas para poder aplicar a los demás. Por eso esta tarea es interesante. Vamos a ver cómo son los ministerios en otra iglesia y si lo aplican bíblicamente o utilizan otros métodos. Amén. Bueno, hermanas, que tengan una feliz noche y que el Señor me las continúe bendiciendo.